Hola, ¿qué tal, comunidad? Sean todos bienvenidos una vez más. Yo soy Aaron y esto es Simulation Community. En el día de hoy hablaremos de la gran polémica que se ha generado en los últimos días en la comunidad, puesto que se ha comenzado a discutir en foros, grupos de Facebook y demás redes sociales el tema que han visto en el título: Car Street acabará con Car Parking Multiplayer. Pero, ¿esta afirmación es cierta? Pues bueno, en este video lo averiguaremos. Car Parking Multiplayer, videojuego lanzado el 20 de marzo del 2017 por la compañía Osland, la cual tomó la iniciativa de crear un videojuego arcade de autos, siendo de las primeras empresas en lanzar un estilo de mundo libre, el cual permitía al usuario moverse por el mapa sin restricciones. Pero para esos años, aún Gameloft hacía unos juegazos de autos y retenía una buena parte de la comunidad. Pero como la mayoría sabemos, Gameloft empezó a tener una decadencia en sus números, fruto de una mala gestión, y fue poco a poco bajando los peldaños del escalón de la mejor empresa en su momento, dejando un hueco enorme, el cual le permitió a muchas empresas, entre ellas Osland, de tener una oportunidad de expandirse, ya que en sus inicios Car Parking Multiplayer no tuvo una buena acogida. Por lo que acabamos de decir, Gameloft acaparaba todo lo que existía en los videojuegos de autos, y fue así como Car Parking empezó a crear una comunidad y logró subir las descargas, como lo muestra el gráfico. La época de oro se extiende hasta hoy, pero no todo fue color de rosas, puesto que el 11 de mayo de 2020 Car Parking se actualizaría, y esta actualización quedaría para la historia, ya que sería catalogada por muchos jugadores como la peor en la historia del videojuego, por la cantidad de bugs que trajo para este. Pero a pesar de los momentos difíciles, Car Parking se ha mantenido en lo que llamaríamos un trono, ya que este videojuego le da una experiencia que ningún videojuego le ha entregado a la comunidad: sistema de customización interna y externa de los autos, una gran variedad de vehículos, multijugador, variedad de mapas y detallados en estos, hasta ahora. Ya que un rival, entre comillas, como lo llaman algunos, llegó al ring, yo en verdad lo llamaría un futuro heredero, ya que crear una rivalidad entre dos videojuegos es simplemente una inmarudez. Pero volviendo al tema, Car Street podría acabar con la época dorada de Car Parking, pues como van las cosas con Car Parking, es muy probable que Car Street sea el nuevo rey de los videojuegos arcade de autos, ya que son muchos factores los cuales están llevando a este juego a una decadencia, y se los explicaremos. Mala optimización. A pesar de no tener unos gráficos de última generación, los problemas de rendimiento han estado presentes en las últimas actualizaciones. Cabe aclarar que los videojuegos de hoy en día piden más requisitos, y hoy día para jugar, ningún celular con menos de 4 GB de RAM es recomendado para este uso, obviamente en Android. En iOS cambia la cosa. Glitches en el multijugador, bugs los cuales le dan una ventaja a los usuarios que los usan, pero todo evoluciona. Y Car Street es un nuevo videojuego el cual está disponible en una beta de iOS en el país de Rusia, la cual, según los feedback, han tenido algunos inconvenientes con el rendimiento, los cuales pueden ser preocupantes, ya que si para un iPhone, como lo sabemos, son los dispositivos con mejor optimización que existen, ¿qué será de los dispositivos Android? Pero con la nueva actualización, según los feedbacks enviados, se solucionaron bastantes problemas. Pero este nuevo videojuego promete mucho, y hasta ahora los usuarios que lo han probado no se han decepcionado. Pero muchos dirán, ¿Car Parking tiene multijugador? Bueno, pues Car Street, según los desarrolladores, tendrá esta opción, algo que ya inclinaría la balanza a favor de este nuevo lanzamiento. Y recordemos que la compañía que está detrás de este nuevo videojuego tiene mucha experiencia, y es que tienen 7 videojuegos de autos, así que esta empresa tiene más recorridos que Osland, ya que el primer videojuego de Car X Technologies salió en 2014 y cuentan con un gran grupo de trabajo que fácilmente superan las 10 personas, ya que sus videojuegos también están en PC. Pero en conclusión, ¿Car X Street será mejor juego que Car Parking? Bueno, la respuesta corta es sí. Y no es por crear rivalidad, pero el entorno, carreteras, spots y dinámicas de este videojuego superan a Car Parking. Sin hablar del apartado de los gráficos, los cuales fueron mejorados en la última actualización. Sumándole esto, tendrá multijugador y veremos cómo será. Lastimosamente, Car Parking se está quedando atrás en la implementación de sistemas innovadores, los bugs y la falta de optimización.
Pero siendo sincero, Car Parking retendrá gran parte de su comunidad, ya que el día de hoy funciona en dispositivos de gama baja, a menos de 30 FPS, pero funciona. Por otra parte, CarX Street será para dispositivos de gama media alta. Solo debemos esperar a que salga este videojuego en Android, a ver si sigue siendo lo mismo en iOS y si no se ve afectado en cuestiones de bajadas de gráficos por problemas de rendimiento. Y bueno, no siendo más, esperemos que les haya gustado este videojuego. Recuerden que les hablaron y este es Evolution Community, uniendo comunidades. Nos vemos en la próxima.